Inmediatamente todos corrieron hacia esas consolas y yo, pues tristemente, ¿verdad? Me quedé en mi casa, me quedé viendo que ya muy pocas personas iban, una, dos o cuatro por mucho, y realmente iban porque eran mis amigos cercanos de infancia. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa en qué momento estés viendo este video aquí en tu canal, el favorito de toda la casa, ¿verdad? De Imparables y de un servidor de Benito Aguilar. El día de hoy, en verdad me encuentro muy contento de poder platicar contigo y yo creo que es lo que le sigue de contento porque voy a poder compartirte algo que a mí en lo particular me ha funcionado bastante para poder hacer diferentes emprendimientos. Y tocando el tema del emprendimiento, a mí sí me gustaría decirte un poco, si tú realmente, ¿sí? Estás pensando que todos nosotros, los que nos dedicamos a emprender, los que nos dedicamos a hacer diferentes tipos de negocios digitales, empezamos ahí, ¿no? En los productos digitales. Y la realidad es que no. La realidad es que muchos de nosotros comenzamos ya desde tiempo atrás a dedicarnos a otras cosas. Y esta sección se va a llamar Story Time, ¿no? Esto es algo muy importante que yo vi, lo vi de hecho en varios canales, que a mí me inspiran, que siempre me sirven para hacer esto. Y la idea es compartirte el día de hoy cómo es que nosotros pudimos lograr emprender, pero para eso, ¿qué caminos, qué circunstancias, qué problemas, qué retos, todo lo que conlleva un emprendimiento? Ahora bien, en este video te voy a contar cuál fue mi primer emprendimiento, cómo fue que yo, Benito Aguilar, descubrí que mi pasión era el emprender, descubrí que mi pasión era poder viajar a diferentes ciudades, que mi pasión era ayudar a más personas, que mi pasión era hacer, pues vaya, todo lo que me dedico a hacer hoy en día, todo aquello que me apasiona, todo aquello que disfruto cotidianamente. ¿Estás listo para eso? Ve por tu bebida especial en esos momentos. Yo te voy a acompañar con agüita para poder platicarte bien a gusto qué fue mi primer emprendimiento. ¿Listos? Vamos por ello. Cuando yo tenía alrededor de unos 10 u 11 años, ya me llamaba muchísimo la atención la forma en cómo se podía generar dinero. Cabe mencionar que yo nunca tuve carencias de niño, yo nunca tuve carencias, gracias a Dios, al esfuerzo, al trabajo de mi papá, de mi mamá, los cuales, gracias a la profesión de mi papá, que es médico, y al oficio de las ventas, que es mi mamá, que es una gran habilidad, que vas a ver cómo es que todo esto se va mezclando en el futuro. Bueno, pues a la edad de 11 años más o menos, entre los 11 y 10, yo tenía un hobby muy importante, hasta la fecha de hoy en día lo tengo, que eran los videojuegos. Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar, ha jugado aquel juego que le ha encantado, ¿verdad? Válgase la redundancia. Pero esa era una de mis pasiones más grandes a esa edad, después de la escuela, después de la primaria, después de todo esto. Bueno, conforme fue pasando el tiempo, yo me fui haciendo de bastantes consolas, ¿ok? De bastantes consolas. Tuve prácticamente todas las que un niño puede tener, ¿no? Llegó el momento donde yo tenía bastantes videojuegos y se empezaron a poner de moda. Yo más o menos ahí te estoy hablando de los 90s, ¿ok? Se pusieron a poner de moda esta parte de los alquileres, no un arcade donde había muchas maquinitas ni videojuegos y pasabas, no, continuaban, pero se puso muy de moda en una casa, en un local, poner videojuegos. Para ese entonces yo ya tenía una amistad grande con diferentes niños de la cuadra, de la colonia, de la casa, ¿verdad? Cabe mencionar que yo soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el país de México, y a esa edad era muy común que se juntaran los chavos, o como dicen ellos, ¿no? No, nos juntábamos todos nosotros a poder experimentar juegos, etcétera, y también la acción de los videojuegos.
Fue ahí cuando en un cumpleaños me llegó una consola muy agradable que se llamaba Super Nintendo o NES o Super NES. Esta tenía juegos muy buenos, sin embargo, yo ya tenía más consolas. De pronto, en una noche se me ocurrió, ¿por qué no poner a rentar mis consolas a mis amigos que no tenían? No, tú sabes, o sea, de momento, ¿qué onda? Mira, vente a la casa. Te rento una hora, mira, aquí de videojuegos. En ese entonces, yo me acuerdo que ahí en mi cuadra había un local exactamente de videojuegos y yo iba a rentar simplemente ya no para jugar, sino para ver cómo era el control del negocio. Es decir, niño que llegaba, qué es lo que hacía el dueño o la persona que estaba atendiendo el local en ese entonces. Anotaban en una libreta algo. Yo me asomaba curiosamente y veía que anotaban la hora, anotaban el número de la tele y anotaban el juego, ¿no? Y ahí iban anotando todo lo que el chico o la chica consumía. Fue ahí como rápidamente me encontré una libreta en mi casa. Es más, hice una libreta con hojas recicladas que yo tenía, con hojas del hospital de mi papá que ya no utilizaba. Recuerdo que no les había dicho nada a mis padres todavía sobre este emprendimiento, pero yo ya lo tenía en la cabeza, ¿no? Y te estoy hablando de 10, 11 años. Entonces, en la casa había como una explanada, sí, como un cuarto, el cual no tenía pues nada, no tenía muebles, no tenía nada, prácticamente estaba vacío. Entonces, ahí rápidamente saqué mi televisor del que yo utilizaba para jugar, saqué mis consolas, saqué una mesita de madera y ahí puse creo que 3 o 4 consolas abajo, todas conectadas a la misma televisión. Fue muy cómico porque yo recuerdo que empezaron a llegar bastantes amigos porque empecé a poner con plumón, empecé a poner que se rentaban consolas en mi casa y fue muy gracioso porque en todos los postes que había ahí por mi casa, por mi colonia, etcétera, yo me puse a hacer con plumón publicidad donde decía, si quieres rentar videojuegos y pasártela bien, algo así, ve a la casa de Benny, ¿no? A la casa de Benito, ¿no? Y iba yo poniendo flechas de, hey, sí, es por aquí, ya casi llegas. Fíjate la creatividad que tenía en ese entonces para poder atraer a las personas a mi negocio, que realmente todavía no era negocio, porque pues una de mis papás no sabían, yo tampoco sabía qué era lo que estaba haciendo, pero empezamos, ¿no? Y bueno, mi sorpresa fue que de momento empezaron a llegar amigos, empezaron a llegar conocidos y como nada más tenía una sola televisión, todo el mundo estaba esperando afuera de mi casa jugando pelota, jugando tazos, jugando canicas y yo tenía que ser participativo en cada uno de los juegos y aparte revisar el tiempo que llevaba ya pues mi amigo, mi vecino que estando jugando, ¿no? Entonces, para mí era muy divertido porque realmente no era un trabajo, era parte de la vida cotidiana de el día a día de un niño, ¿no? De esa edad. Entonces, esto empezó a crecer, empezó a descontrolarse porque a pesar de que estaba el otro local, quizá con consolas más nuevas, más novedosas, más frescas, más de todo esto, no tenían ese como ambiente que ponía yo en la casa de llegar y ponía yo música y ponía la música del momento en ese entonces, ¿no? Y jugando y pasándola bien y hey, vamos con todo, y hey, sí, vale, vas a ganar, jugando afuera los grupitos y todo esto. Mis papás una vez me llamaron y me dijeron, oye, Benny, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué es que, no sé, se van tan tarde, que no tienen tarea, todo eso? Pues imagínate la sorpresa de mis papás cuando les dije que estaba yo teniendo un negocio de videojuegos, ¿no? Se empezaron a reír bastante porque no creían que yo hubiera organizado todo, les enseñé la publicidad que hice, recuerdo que realmente fue muy gracioso, fue un tema de que hablar como durante una semana con mis tíos, con mis amigos, hasta con mi escuela, hasta con la profesora de mi escuela en ese entonces. Y algo que yo disfrutaba realmente era ver a la gente que llegaba, se sentaba, pusimos algunas banquitas, porque, hey, mis papás me apoyaron en ese primer emprendimiento. Yo recuerdo que mi papá no fue tanto del click, pero mi mamá sí. ¿Por qué?
Mi papá totalmente siempre se ha dedicado a la parte del conocimiento, a algo que no está mal. Y hoy en día en las situaciones que estamos viviendo, por supuesto que está súper bien. Él se dedica a ser médico de profesión y mi mamá, por otro lado, se dedica 100% a las ventas. Fíjate por qué te platico esto. Más adelante lo vas a entender. Entonces, yo recuerdo que mi mamá un día me dijo, oye, ¿como cuántas personas más o menos están viniendo? Y yo le dije, mira, pues prácticamente todas estas que tú ves, no te voy a engañar. En la casa había alrededor, en el patio, había alrededor de unas 15 a 20 personitas, porque eran niños de mi edad, unos un poco más grandes, más chicos, pero estábamos de la edad. Y todos esperaban para poder jugar el Super Nintendo, imagínate, y el Nintendo 64 en ese entonces. Posteriormente yo tenía tenía un Game Boy, y fíjate, el plus que yo les daba era que lo que esperaban su turno para poder pasar, yo les daba el Game Boy. Tenía yo dos Game Boy, un Game Boy Advance y un Game Boy Color, y se los daba a los de la banca o a los que estaban esperando para que se entretuvieran, y eso iba por la casa, ¿no? Entonces, era algo genial, la verdad, algo fregón. O sea, te lo platico y digo, wow, o sea, ¿cómo en ese entonces ya estaba yo loqueando en el emprendimiento? Pero bueno, pasando la primera semana, 2 semanas, yo recuerdo que fui con mi mamá al centro de la ciudad, y ahí en el centro fuimos a una dulcería donde mi mamá empezó a comprar paletas, empezó a comprar dubalines, empezó a comprar chocolates, empezó a comprar salsas, empezó a comprar prácticamente todo en unos botes, gomitas, borrachitos. Llegamos a la casa y yo le dije, bueno, pues ¿para qué estará comprando eso si nadie cumple años, no? Entonces llegamos a la casa y vi que empezó a hacer bolsitas, ¿sí? Empezó a hacer bolsitas de dulces, y aquí en México existen unos snacks, ¿verdad? Que se llaman totis, que eran como unas bolitas, no sé si las ubicas, ponme en los comentarios cómo se llaman en tu ciudad o cómo se llaman en tu país, ¿verdad? Pues aquí son unas bolitas, las cuales son como chicharrones, los cuales unas papas que tú puedes disfrutar, ¿sale? Entonces, mi mamá empezó a venderlos también ahí, y junto a mi negocio tenía ella su negocio, que era el de los dulces, ¿no? Era el de las bolsitas, gomitas, los totis, las sabritas, todo esto que estuvo genial. Porque si de por sí los niños ya estaban ahí, porque les gustaban los videojuegos, cómo jugábamos, toda la acción, el Game Boy, el relajo, ahora imagínate, sumado a las golosinas, sumado a los dulces. No, hombre, era la combinación perfecta. Todo lo que empezaba a entrar, yo lo guardaba en una caja. Yo lo guardaba en una cajita de cartón. Yo me acuerdo que tenía una cajita de cartón chica, donde guardaba todo el dinero que empezaba a entrar de las diferentes horas de la renta de mis consolas. Eso y los dulces de mi mamá. Yo creo que ese negocio duró alrededor de, ¿qué será? Yo creo que como 1 mes y medio, y te voy a contar por qué. Obviamente yo empecé a ver que había dinero de por medio, me empezó a gustar bastante la forma de cómo poder generar ese dinero. No sabía realmente cómo poder guardarlo, cómo poder hacerlo más dinero, y entonces dinero que entraba era dinero que yo iba y lo invertía en más cartuchos de juegos, unos juegos que venían en unos cassettes. Iba y compraba más juegos, iba y compraba más juegos, iba y compraba más juegos y más juegos y más juegos y más juegos y más juegos, hasta que me di cuenta que en el local que estaba en la colonia empezaron a llegar consolas más nuevas. Te estoy hablando de un PlayStation, te estoy hablando de un PlayStation 2. Inmediatamente todos corrieron hacia esas consolas, y yo, pues tristemente, ¿verdad? Me quedé en mi casa, me quedé viendo que ya muy pocas personas iban, una, dos o cuatro por mucho, y realmente iban porque eran mis amigos cercanos de infancia. Entonces muchas veces ya no llevaban dinero, muchas veces veían que pues yo ya nada más quería que estuvieran ahí porque por el dinero, ¿no? Y realmente empezó a lastimar mucho mi pequeña mentalidad de niño, mi pequeño corazón también. Y entonces mis papás me dijeron que lo quitara, que disfrutara pues esas edades, que me fuera yo a jugar con ellos y que no me preocupara, que todavía tenía mucho chance todavía para poder hacer diferentes proyectos y todo esto. Y sí, cuando realmente lo quité y todo lo metí a mi casa, a mi cuarto, ahí en mi casa, y empecé a salir y a disfrutar con ellos,
Fue una etapa muy, pero muy fregona, de la cual fue mi primera experiencia o cercanía dentro de los negocios. ¿Cuál es la moraleja que yo puedo sacar, o el aprendizaje que yo puedo sacar de todo esto? Que si en ese momento, con todo el dinero que yo estaba generando por la renta de las consolas, yo hubiera invertido en una tele más, en una consola más o en una consola nueva, aunque fuera con la misma televisión, probablemente, sí, con el relajo, el carisma y la esencia que tenía la casa, hubiéramos podido llevar a cabo más proyectos, ¿no? Hubiéramos conseguido otra pantalla, de pronto otros mueblecitos más, hubiéramos hecho más expendio de dulces, más stock de bebidas para poder hacer ahí una venta mayor a lo que eran mis amigos, a lo que eran las personas. Entonces, yo creo que el emprendimiento llega para cualquier persona, simplemente es notorio que sea algo que te apasione, como en mi caso los videojuegos. Hasta la fecha, enfrente de ti no lo ves, pero enfrente de ti tengo una pantalla y tengo consolas aquí abajo porque son mi pasión. Es algo que realmente me divierte, me gusta. Creo yo que es un vicio sano, ya que realmente no lastima tu salud ni nada, al contrario. Entonces, es que tú encuentres tu pasión y que esa pasión aprendas a monetizarla, aprendas a hacer todo esto. Entonces, por mi parte, eso es todo lo que yo quería compartirte en esta experiencia de emprendimiento. Espero que te haya gustado. Recuerda que te invito a suscribirte, te invito a que pases ya aquí a la campanita, pasa a dejar tu comentario, dime, oye, este fue mi primer emprendimiento. A mí me gustaría que me platicaras, o de pronto etiquétame en Instagram. Por aquí va a salir mi Instagram, van a salir mis redes sociales, también por aquí te las dejo. Etiquétame y cuéntame en una historia cuál fue tu primer emprendimiento. De pronto nos podemos ayudar y a lo mejor hasta hacer algo juntos, no lo sé. Pero créemelo que si tú tienes ganas de poner algo, la edad no importa. La edad es simplemente un número. Simplemente haz que tu idea fluya. Acciona con lo que tienes y no esperes ser el mejor, no esperes tener el mejor momento, no esperes estar en la mejor situación financiera o cosas así, y hazlo. Y lánzate con todo, ¿ok? Espero realmente que esto te haya gustado. Recuerda no salir de casa si sales con todas las precauciones. Síguete lavando las manos. Te quiero muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Y aquí nos estamos viendo el día viernes con otro nuevo video que vamos a ver qué va a ser. Si va a ser un story time, si va a ser algo de un producto que llamó mi atención, si va a ser de un tutorial, también herramientas que te ayuden a enriquecer tu emprendimiento. Eso es todo por el momento. Chao.